Hola, en este módulo vamos a hablar de una cosa más que puede influir en la relación entre nuestros hijos y nosotros. No solo su comportamiento, sino también su forma de ser, su manera de actuar natural. Hay que entender que todos somos diferentes y que todos tenemos cualidades distintas y que todos tenemos una manera diferente de interactuar con los demás, incluso aunque vengamos de la misma familia. Entonces es importante amar a nuestros hijos tal y cual son y aceptarlos y no tratar de estar modificando su manera de ser o su manera de actuar, porque creemos que lo que nosotros hacemos, como nosotros nos comportamos, es siempre la manera única y correcta. ¿Okay? Hay que recordar que muchos niños, a pesar de ser gemelos, a pesar de nacer en las mismas circunstancias, en la misma familia, a veces tienen temperamentos diferentes, y esto es porque el temperamento es algo innato. El temperamento es la manera en que interactuamos con los demás, pero viene marcado genéticamente. ¿Okay? Lo traemos ya de nacimiento. Es por eso que bebés chiquititos o entre un hijo y otro podemos notar grandes diferencias aún desde que son bebecitos. Esto es el temperamento y es diferente al carácter. El carácter se forma una vez que nacemos con base a las experiencias que vamos teniendo, pero el temperamento puede influir mucho en que nos sintamos conectados con nuestro hijo, que sintamos cierta afinidad. Hay veces que incluso teniendo más hijos podemos llegar a sentir favoritismo por alguno de ellos, y esto es muy duro como papá. Te puedes llegar a sentir culpable y muchas veces callamos este tipo de cosas y nos sentimos mal, sentimos que somos malos padres o que somos los únicos que nos pasa esto. Realmente sí sucede, y sucede por el temperamento. Ahorita vamos a hablar del temperamento, y en el módulo de hermanos vamos a hablar de esto que acabo de hablar, que es el favoritismo, ¿va? Pero ahorita, bueno, vamos a hablar qué sucede o por qué tenemos cierta conexión a veces más con un hijo que con otro, o por qué a veces no me hallo con mi hijo, y esto puede crear ciertos conflictos o roces entre mi hijo y yo si no nos entendemos por nuestro temperamento, ¿va? Entonces, lo que hoy te quiero compartir es que podemos identificar el temperamento de nuestros hijos, identificar nuestro temperamento, identificar las diferencias, y en base a esto aceptar aquello que no podemos cambiar y buscar la mejor manera de interactuar con nuestro hijo dependiendo de ese temperamento. Hay 9 características que determinan un temperamento, y te voy a dejar un archivo adjunto en el que puedes verificar cada punto, tanto contigo como con tus hijos, en qué nivel se encuentra cada persona en ese punto del temperamento, y así vas a poderte dar cuenta qué tan afín o qué tan parecido o qué tan diferente eres de tu hijo. No hay un temperamento mejor que otro, no hay bueno ni malo, simplemente son temperamentos diferentes, cada uno con sus cualidades y con sus potencialidades, y cada uno puede tener ciertos conflictos o ciertos defectos o chocar con algún otro tipo de temperamento, ¿va? Entonces, entendiendo qué temperamento tiene mi hijo y qué temperamento tengo yo, qué diferencias tenemos, podemos mejorar nuestra comunicación con él y nuestra relación. Bueno, como dijimos, son 9 los factores que determinan el temperamento. Los vamos a ir viendo uno a uno para que puedas entender de qué se trata y puedas en tu gráfica calificar tu nivel de este factor del temperamento, ¿va? Tenemos el nivel de actividad del niño. Esto es a nivel físico-motor. ¿Qué tan activo o qué tan pasivo es mi hijo en cuestión física? Y los periodos de tiempo de actividad o de inactividad, ¿va?
Existen niños muy activos, que bueno, lo vemos perfectamente, niños que suben, bajan, corren, brincan, todo el tiempo se están moviendo, y tenemos niños que prefieren sentarse a colorear, sentarse a dibujar, sentarse a hacer un mandala. Entonces son temperamentos distintos en cuestión a la actividad física motora. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo como mamá soy muy activa y mi hijo es muy pasivo en cuestión de actividad? Pues simplemente que podemos chocar, ahí tener algunos conflictos de que la mamá, normalmente a mí me pasaba, está haciendo una cosa y otra, y ves a tu hijo que está tranquilo, y ¿qué pasa? Pues nos desesperamos, oye, hay mucho que hacer y tú no te paras, pues, o cosas así, ¿no? También puede ser al revés, papás que son pasivos en este aspecto y niños muy activos. ¿Y qué pasa? Pues papás que están cansados, que no pueden más. Y este cansancio les puede traer mucha irritabilidad. En este caso, ¿qué debemos de hacer? Tener tiempo para nosotros, pedir ayuda, pedir un descanso, a alguien que nos pueda durante un tiempo apoyar para que nosotros podamos descansar, ¿va? Entonces, identificando estas diferencias podemos mejorar la relación. Tenemos el factor de ritmo y regularidad. Esto hace referencia a qué tan predecible es las cuestiones físicas en esta persona. ¿Qué quiere decir? El sueño, el hambre, todas estas cuestiones físicas indispensables para la vida, qué tan predecibles son, qué tan fácil las notamos, qué tan fácil nos damos cuenta de ellas. Hay niños que fácilmente pueden decir, mamá, tengo sueño, me quiero dormir. Y hay niños que luchan y no se dan cuenta de lo que están sintiendo y tienen de repente problemas a la hora de dormir. ¿Por qué? Porque luchan contra eso que quiere su cuerpo. El hambre también puede ser. Entonces, detectar esa predecibilidad es la que vamos a medir en este punto. Otro factor es el de reacción inicial. ¿Esto qué quiere decir? Es la primera reacción que tenemos ante las cosas, tanto nuestros hijos como nosotros. Como por ejemplo cuando les presentamos un platillo nuevo que nunca han probado. Hay niños que no les importa y que prueban cosas nuevas, y hay niños que no quieren probar nada nuevo, y hay niños que, por ejemplo, al conocer a una persona nueva, luego inmediatamente platican, le dicen su nombre sin que ni siquiera se los pregunten, y hay niños que actúan con más timidez y se voltean, se tapan la cara, se esconden. Entonces, si nuestro hijo tiene un temperamento con baja reacción inicial, y nosotros como adultos, papás, tenemos alta reacción inicial, muy probablemente nos sintamos como que nuestro hijo está mal y empezamos a forzarlo, a querer forzarlo. Saluda, ándale. No, es que tienes que hablar, y queremos lanzarlos enfrente de nosotros para que venzan esa timidez. Y no es la manera. Tenemos que aceptar que ellos son así primero que nada, y tenemos que conectar con ellos y poco a poco irlos guiando para que de una manera sana empiecen a fluir y empiecen a quizás a controlar o a mejorar ese comportamiento en base a cómo ellos quieran, a que no les impida pues tener una relación con las demás personas. Y bueno, ¿qué pasa cuando es al revés? El papá puede ser una persona que no tiende a relacionarse mucho con otras personas, y el niño suele ser muy abierto, muy espontáneo y muy hablador. Entonces muchas veces pasa que los papás incluso llegan a avergonzarse y a pensar que quizás su hijo esté fastidiando a las demás personas, y empiezan, hijo, no estés así, hijo, vente para acá, no molestes a la señora. Entonces, este tipo de cosas es porque nosotros, nuestra creencia o nuestro temperamento nos hace pensar diferente a nuestro hijo. Entonces, no es que uno sea correcto, no es que otro sea correcto. Tenemos que entender que nuestro hijo simple y sencillamente es diferente a nosotros, y debemos ayudarlo a que su temperamento logre él manejarlo y regularlo conforme a él quiera. ¿Ok? Bueno, otro factor es la adaptabilidad. Esto, ¿qué quiere decir? Es la capacidad de una persona de adaptarse en tiempo y forma a algo nuevo.
Hay personas que tardan muchísimo tiempo en adaptarse a algo y hay personas que se pueden adaptar fácil y rápidamente. Y esto también tiene que ver con el temperamento. Entonces, el forzar a los niños a que rápido se adapten a algo, el decir, es que ya, por ejemplo, la nueva escuela o en esta situación de la pandemia, tenemos que entender a los niños que no logran adaptarse pronto a esta nueva situación y darles apoyo emocional, porque el forzarlos crea el efecto contrario, no ayuda en absoluto. Es mejor comprender e irlos ayudando con herramientas de inteligencia emocional y poco a poco ellos va a llegar a un punto en el que van a lograr adaptarse. Y cada situación en los que ellos se tengan que adaptar y que ellos la vivan independientemente, sin que nosotros los forcemos, les va a ayudar a ir forjando su resiliencia y mejorando su capacidad de adaptabilidad. Bueno, otro factor es el umbral de respuesta sensorial. ¿Esto qué quiere decir? Hay personas que somos mucho más sensibles que otras. Hay personas que percibimos mucho más con nuestros sentidos que otras. ¿Y qué sucede? Bueno, hay personas que son más sensibles al ruido, a las texturas, a las telas, a los sabores, y esto puede causar de repente cosas positivas o conflictos. Hay niños que pueden tener conflictos con sonidos muy intensos y esto les puede generar incomodidad, malestar y empezar a renegar sin siquiera darse cuenta de qué es lo que les está molestando en realidad. También tenemos niños que dicen, es que me pica la ropa, y entonces llega uno, papá, es que no es cierto, no pica. Y ellos dicen, bueno, a mí me pica. Entonces esto sucede con este tipo de niños que tienen alta sensibilidad. También a veces puede pasar que valoramos los niños que tienen poca sensibilidad. ¿Por qué? Porque son niños que se atreven más a todas las experiencias, que meten mano donde sea, que agarran la masa, que tocan, que exploran, porque no son tan sensibles. Y hay veces niños que son muy sensibles y no quieren tocar las cosas, no quieren animarse a hacerlo porque tienen demasiada sensibilidad. Entonces esto muchas veces a papás les crea conflicto, el decir, es que ¿por qué mi hijo? Si todos los niños están agarrando la masa, ¿por qué mi hijo no quiere meter las manos? Ándale, métela, y empezamos a insistir, ¿ok? Debemos de dejarlos solos, ellos en su proceso lo van a hacer en algún momento, simple y sencillamente, quizás ellos primero empiecen tocando poquito y después más, etcétera. Bueno, otro factor es la facilidad de distracción. Esto quiere decir la manera en que los estímulos externos influyen en nuestra atención y en nuestras actividades. Hay niños que están realizando una tarea y hasta que pase una mosca es motivo de distraerse. Y hay otros niños que están haciendo una tarea y puede pasar un desfile delante de ellos y no se distraen en absoluto. Entonces recordemos que esto tiene que ver con el temperamento. Recordemos también que no hay temperamentos buenos y malos. Simplemente cada temperamento tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y debemos de entender que forma parte del temperamento de nuestros hijos este tipo de actitud, para que no lo veamos como que simplemente mi hijo tiene un defecto o está mal y no lo estemos comparando con otros niños. Simplemente mi hijo es así, entonces debo de buscar las circunstancias para mejorar o para que él pueda fluir con su temperamento. Bueno, otro factor es la persistencia y la capacidad de atención. Esto, ¿qué quiere decir? La persistencia es la capacidad que tiene una persona para permanecer haciendo una actividad hasta finalizarla sin importar los obstáculos que esto le represente. Y la capacidad de atención es la capacidad de permanecer largos periodos haciendo la misma cosa. Ambas están relacionadas, ¿ok? Un niño que no tiene capacidad de permanecer haciendo la misma cosa durante un largo periodo, probablemente es un niño que no finalice la tarea que está realizando. Entonces, bueno, esto, como ya les estoy diciendo, es parte del temperamento, no lo debemos de ver como un defecto,
Pero sí podemos ayudarle a nuestro hijo a forjar un carácter y valores que le ayuden a saber que debe determinar las tareas que realiza. Si nosotros nos ponemos a comparar a nuestro hijo con otros niños o con su hermano o con otras personas, probablemente lo veamos como un defecto, pero simplemente es una parte de su temperamento. Podemos ayudarle a que con sus valores él sepa que siempre debe de realizar sus tareas hasta el final. Quizás sean niños que no lo hagan en una sola sentada. Quizás sean niños que necesiten varios días, periodos cortos de tiempo para poder finalizar la actividad. Entonces, conociendo este factor del temperamento, podemos ayudarlos para que se desarrollen sin sentirse ellos que no son capaces o que son menos, porque muchas veces el ver que otros niños pueden hacerlo rápidamente o pueden hacerlo de una sola sentada y yo no, entonces empezamos a sentir inseguridad. ¿Ok? Los niños pierden la capacidad de seguir atentos a la actividad, no porque quieran, simplemente es parte de su temperamento. Otro factor es la cualidad del humor. ¿Te has fijado que hay personas que ante las diferentes circunstancias que suceden suelen ser más positivas y ver las cosas con más aceptación, y otras personas que simplemente ven las cosas o ven inconvenientes en la mayoría de las cosas? Bueno, esto tiene que ver también con el temperamento. Entonces, muchas veces pasa que si mi hijo tiene un temperamento distinto, llega a haber dificultades. O si entre los hermanos tienen un temperamento diferente, podemos comparar. Y esto pues es lo que puede no estar ayudando en la relación. Es decir, si yo tengo un temperamento muy positivo, un humor muy positivo, y uno de mis hijos también tiene un humor muy positivo y el otro pues tiene un humor más bajo, puedo sentirme más afín hacia mi hijo que tiene el temperamento muy positivo. ¿Ok? Otra cosa es que puedo tener conflictos con mi hijo que tiene un temperamento en cuestión del humor bajo. Puedo llegar a tener conflictos. Por ejemplo, a mí me pasaba con mi hija que yo despertaba con un humor muy alto, siempre despertaba muy positiva, y ella a la hora de despertar normalmente traía un humor muy bajo. Entonces ella despertaba llorando, lloriqueando, quejándose, pujando y tirada en la cama sin poder levantarse. Entonces yo la veía y yo decía, es que ¿cómo puede ser que va despertando y despierte de malas? Y si el día está muy bonito, y entonces le empezaba a decir cosas así. Y estaba afectando tanto la relación como su estado emocional con ella misma. O sea, ella decía, bueno, yo me siento así, pero mi mamá me está diciendo que no está bien sentirse así. Entonces, a partir de que entendí todo esto del temperamento, le permito ser como ella es, le permito tener ese temperamento en ese momento, la abrazo y le comparto cosas positivas que creo que le pueden servir, pero le permito estar en esa circunstancia. Y normalmente ella dura un rato teniendo este humor, y al rato se le pasa y puede hacer su vida normal, ¿no? Entonces, por esto es importante saberlo y poder manejar esta situación en las diferentes circunstancias. Otro factor importante es la intensidad de la reacción. ¿Esto qué quiere decir? Es la manera en que los niños reaccionan ante una situación, qué tan intenso, qué tan fuerte. Es decir, un niño puede estar enojado y reaccionar de una manera muy muy fuerte, con una rabieta súper intensa. Y hay otros niños que al estar enojados simplemente se aíslan, se meten, se guardan, se enojan, se encierran y no quieren hablar con nadie. Quizás como papás a veces preferimos a los niños que se encierran porque así nos quitan el trabajo a nosotros, y quizás tengamos más reactividad con el niño que tiene rabietas o emociones intensas. Simplemente creo que el entender que esto es parte natural de su forma de ser, que es parte de su temperamento, puede ayudarnos a manejar la situación con más calma. Otro ejemplo también podría ser
la expresión de la euforia, de la felicidad, ¿no? Hay niños que son súper como que explayan esas emociones y hay otros niños que simplemente dicen, sí me gustó, ¿no? Entonces, como papás, a veces podemos tomar esta situación de manera personal. Hay que saber que simplemente hay niños que así expresan sus emociones de una manera más tranquila y hay otros que las expresan pues de una manera mucho más intensa. Entonces, bueno, como les dije, no hay temperamentos buenos ni malos. Los juicios, las etiquetas y las comparaciones solo perjudican a los niños. Debemos de ayudar a los niños a explorar las fortalezas de su temperamento y a mejorar las debilidades de cada temperamento. ¿Okay? Entonces es importante que te des cuenta más o menos dónde anda el temperamento de tu hijo para que así lo comprendas mejor, lo guíes mejor y también sepas las diferencias con tu temperamento para que puedas también tomar con más calma ciertas circunstancias. Y bueno, hemos terminado este módulo y ahora sí vamos para allá con los castigos.